Hola a todos, bienvenidos. Vamos a invitar hoy una activista muy importante y una mujer que ha dado mucho de qué hablar. Vamos a ver si la logramos encontrar aquí y ya les cuento. Hola Camilo, hola Julián, Jorge, bienvenidos. Bueno, un saludo muy especial para todos. Hoy tenemos una mujer increíble invitada. Estamos esperando aquí que se conecte Ketty, que yo creo que va a ser muy interesante. Es una mujer que viene de Cuba y que nos viene a contar muchas cosas. Ketty, bienvenida. Ya veo que está conectada. Al principio va a estar solamente con sonido porque la cuenta todavía no está avalada del todo, pero creo que ya la tenemos aquí. Bueno, yo es que soy medio mala para esto, pero ahí voy. Ahí veo a Ketty, pero no sé si le llega la invitación o no. Yo metí a Romario aquí para que nos ayudara a invitarla, pero no sé si... Ahí ya veo que Ketty se conectó. Ketty, ¿me escuchas? Hola Jesús, gracias por acompañarnos. Muchísimas Hola, doña gracias, Alba, Paloma. por tu mensaje. Hola, Paloma, buenas noches. Hola Ketty, qué alegría que estés con nosotros. Gracias por la oportunidad. Bueno, acá estoy tratando de abrir cámara. Bueno, yo creo que en un momentico te va a permitir, porque yo tenía mucho interés de poder conversar contigo. Primero, por la gran luchadora que eres, por la gran madre que eres, pero sobre todo por lo que nos puedes enseñar a los colombianos de lo que has vivido. Ketty, les estaba contando, es una mujer cubana. Y la primera pregunta, pues, que uno tiene que hacerle a una mujer que le ha tocado vivir en Cuba es, ¿cómo ha sido vivir en Cuba? ¿Cuál fue esa experiencia que tú tuviste en Cuba y qué nos puedes contar? Yo ahora leía noticias sobre lo que está pasando en Cuba, la hambruna, la escasez, la falta de todo, incluso comida, y le duele a uno el corazón, ¿no? Porque son países que quedan bajo el yugo de unos dictadores y francamente pareciera que el mundo empieza a acostumbrarse a los dictadores y se hace el de la vista gorda. Ketty, cuéntanos cómo fue tu vida en Cuba, qué nos puedes contar de lo que está pasando hoy en día allá. Pues así mismo es, Paloma. Primero que todo, gracias por la oportunidad que me has dado para, una vez más, alzar mi voz por Cuba, mi voz por mi pueblo, por los presos políticos, por los niños, por mi pueblo en general, ya que los políticos, si se le puede decir políticos, en Cuba, pues no hablan la verdad, no dicen la verdad. El pueblo de a pie es el que dice la verdad. Y entonces, bueno, gracias nuevamente. Y acá No, estoy. bienvenida que estés aquí. Tú naciste en Cuba y estuviste allá hasta qué edad, Ketty. Bueno, exactamente, si yo nací en Cuba, en Villa Clara, en Santa Clara, viví en La Habana o hasta hace 2 meses exactamente que salí de mi tierra, algo que aún tengo, se me hace el nudo en la garganta cuando tengo que hablar de esto, porque hace 2 meses tuve que Que salir 2 meses huyendo. es muy poco tiempo. Y Sí, todo tiene que ver con lo buena madre que eres, porque una de las cosas más impresionantes de la historia de Ketty es ese esfuerzo por cuidar a su niña. ¿Por qué no nos cuentas un poco de lo que fue esa vivencia y de lo que has tenido que enfrentar, que yo creo que le da un poco de contexto a quienes nos están acompañando hoy?
Sí, sí, sí. Pero bueno, realmente fueron dos motivos, no solamente el motivo de mi hija, ¿sí? Porque yo ya hace unos años, eh, de hecho, desde que era pequeña, nunca fui ciega, siempre me di cuenta de las mentiras, mentiras que solo un bebé pequeño no las cree. Y entonces fui aprendiendo que habían cosas que no encajaban, cosas que decían los políticos, los maestros en la escuela, y yo decía, bueno, esto no tiene nada que ver con la realidad que estoy viviendo. Yo tenía 9 años, 12 años, bueno, y así fui creciendo, a pesar de ser criada en un ambiente, en una familia, vamos a ponerle comillas, revolucionaria, como se le llama acá. Pero qué va, yo no estaba ciega. Gracias a Dios me quitó esa venda. Al pasar los años que me casé, bueno, ya tuve a mi niña, empecé a presentar problemas de salud, mi niña, y yo, como madre al fin, iba buscando los derechos de mi hija, la atención médica a mi hija, solicitando todas estas cosas que en cualquier país del mundo es normal, pero no recibía atención, no recibía nada y, y cuando empecé a decirles que si no me atendían a mi hija, si no atendían mis quejas, eh, el mundo entero pues se iba a enterar. Yo desde ese entonces me llenaba de ese valor de madre. Sabía que estaba ya en una dictadura, pero no la había experimentado en carne propia. Y me refiero a las amenazas, a ser detenida, a ser perseguida. ¿Me entiendes? Me refiero a eso no lo había vivido nunca. ¿Y en qué El lobo feroz. consistía, Katy? Yo creo que eso es bien importante, porque cuando a un colombiano le dicen lo están persiguiendo, pues se puede imaginar muchas cosas, pero en qué consistía la persecución que tenías que enfrentar, el permanente asedio del Sí, que fuiste víctima? sí, las patrullas, como le llaman allá, el carro de policía, constantemente vigilándome. em, Agentes en las motos constantemente. De hecho, en varias ocasiones fui detenida, pero hubo una que fue con mi hija siendo menor de edad, mi otra hija, mi hija Katy, siendo menor de edad. Me detuvieron cuatro hombres vestidos de civil con mi hija siendo menor de edad, ellos la obligaron a virar para atrás, o sea, virar para la casa. Y eso para mí fue un secuestro, de hecho está denunciado en redes sociales. Me detuvieron, mi hija viró para atrás, así estuve horas y horas y horas hasta cerca de la medianoche. Ellos no tuvieron en cuenta de la hija enferma y discapacitada que quedó en casa esperando por mí. Esa fue una de las primeras experiencias de la dictadura feroz que yo tuve. Ya ellos me estaban persiguiendo porque yo simplemente en las redes solo decía la verdad, levantaba la voz por mi hija. Ya un tiempito después, yo dije, no, espérate, que no es con mi hija solamente. Antes no teníamos redes en Cuba. A raíz de tener estas redes, pues es donde el cubano empieza a ver lo que antes no veía, empieza a aprender lo que antes no sabía. ¿M? Las cosas que Claro, empiezan porque a es que es increíble y hay que contárselos que mucho tiempo las redes estuvieron bloqueadas, no había acceso a prohibir. internet, y entonces la gente simplemente no podía enterarse de qué estaba pasando en el resto del mundo. Así mismo. Y yo pues dije, bueno, ok, ya tengo redes sociales, voy a decir al mundo entero lo que está sucediendo en este país. Así, de hecho, yo llevaba años diciéndoselo a ellos. Yo iba a quejarme al Consejo de Estado, yo iba a quejarme al Ministerio de Salud. Ya yo no tenía lugar donde quejarme. Y yo dije, ok, no me hacen caso, pues al mundo entero se va a enterar de lo que está pasando en una Cuba, que ellos venden como una Cuba paraíso al mundo entero, como potencia América. Y simplemente eso fue lo que me pasó. Cuando vieron que esta madre ya no tenía miedo, no tenía nada, porque el amor por un hijo tiene que ser más grande que el miedo que puedas tener. Y yo empecé a abrir mi boca y a avergonzarlos a ellos públicamente en las redes sociales. Pues a partir de ahí fue que empezó ya más fuerte la persecución. Me amenazaron con desaparecer a mi hijo varón, que tiene 20 años.
Me amenazaron, me dijeron en cualquier momento, pues no regresa a la casa. Así. Mi esposo desde el día 12 de julio de las Dios manifestaciones, mío. nunca más pudo trabajar porque lo amenazaron, que tenía que coger palo y piedra sobre esos días. Y mi esposo dijo no, y desde ese día nunca más pudo trabajar en Cuba, donde quiera lo vigilaban, le cerraban las puertas, pero yo seguía. Yo seguía levantando la voz por mi pueblo. Ya no solamente era por mi hija, sino por los presos políticos, porque cada día aprendía más la historia, la verdadera historia de mi país, que no es la que te ponen en el televisor, no es la que te venden como una Cuba paraíso. No, 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 no es esa. Yo Por Ketty ejemplo, quería mucho, y a quienes están llegando les quiero presentar a Ketty Méndez. Es una mujer cubana que hace 2 meses tuvo que salir exiliada eh, porque en la búsqueda de la atención médica para su hija empezó a denunciar lo que era la dictadura y se le vino una persecución tremenda encima de ella, lo que la llevó a tener que salir de Cuba. Y aquí, Ketty, esto tiene una relevancia muy importante porque hemos tenido un gobierno que nos dice que lo que Colombia tiene que hacer es copiar el modelo cubano de salud. Y precisamente por eso te quería invitar y quería que algunos de nuestros amigos colombianos pudieran escucharte, hacerte preguntas, pero yo quería que les cuentes un poco cómo funciona el modelo de atención cubano, cuál es la calidad de la atención, cuál es el estado de los hospitales. sencillo, lo voy a resumir. En Cuba, la asistencia médica, la salud que venden ellos diciendo que es gratuita, ajá, y que llegas a un hospital y no tienes que pagar nada, o sea, pero vamos a hablar claro. ¿A qué llegas? ¿A qué hospital llegas? Llegas a un lugar deprimente, asqueroso, perdón con la palabra, pero no tengo otro calificativo. Hospitales que se están derrumbando desde hace años, donde no hay medicina, donde no hay un colchón, una sábana, donde no hay medicamentos, donde no hay guante, no hay anestesia, no hay nada. Pero a ver, ¿de qué están hablando esos políticos? ¿De qué es lo que quieren para Colombia o para otros países? La miseria que ha dejado el régimen cubano, que se ha robado todo lo que han donado, los millones de euros, el Parlamento Europeo donando para el sistema de salud, para cultura, para vivienda, etcétera, etcétera. Y todo está destruido. Cuba está en ruinas porque los Cuba está en políticos se lo ruinas. han robado todo. Hemos visto las fotos de los hospitales, que hay que subirlas para que la gente no las olvide, porque son impresionantes. Es decir, realmente son ruinas de hospitales, mucho peor pues que las ruinas de hospitales que uno puede encontrar en Colombia, pero con un agravante adicional, que es los médicos. Hace mucho tiempo ya no forman médicos con una gran carrera, sino que son médicos que pueden graduarse en 2 años. ¿Tienes alguna información que nos puedas compartir sobre ese tema? Sí, cómo no. También el apuro de ellos era formar médicos lo más rápido posible. Vamos a ponerle entre comillas la palabra médicos. A mí me gustaría mejor decir en público que agentes. Esa palabra creo que les cae mejor. Agentes, no médicos. Para poder esparcirlos por el mundo entero, para mí diría yo que es la mejor forma de esclavitud moderna o la mejor forma de extender los tentáculos de su siniestra política comunista, haciéndose pasar por médicos, pero además, no puedo decir, bueno, tal vez hay médicos honrados, médicos de convicción, que aceptaron ir a esos países por el hambre y la miseria, por el bajo salario que tenían en Cuba. De hecho, conocí una doctora, yo personalmente, de la salud primaria. Esta doctora fue a la misión, creo que fue a Venezuela, y a los meses ella se enfermó. De hecho, es la doctora del médico de familia que yo pertenecía, allá en Alamar, zona 21. Y cuando ella se enferma, ella quiere presentar peritaje. Le dijeron que sí, que el peritaje se lo concedían, pero no le ¿Peritaje qué concedían. quiere decir? O sea, es como un retiro de la salud por una Ok. enfermedad a la cual no puede recuperarse después para volver a incorporarse.
Ella pidió esto y además pidió volver para Cuba. No le dieron el salario, se lo negaron. Le dijeron, ok, no trabajas más, te damos el peritaje, pero no vas a tener tu salario. Cuando le dijeron esto, ella decidió quedarse en, en, en Venezuela, tal vez para mejorar económicamente y sabe Dios si irse a otro país. Bueno, cuando ella decide esto y no entregar, o sea, no salir, regresar a Cuba, pues le dijeron que ella simplemente a Cuba no podía entrar más. Imagínate. Pero además ¿Qué es muy hizo? interesante porque es que fíjense lo que nos está contando Ketty, es que forman estos médicos en escuelas de manera rápida y luego los mandan en una forma de esclavitud porque ellos no reciben el salario. Es el régimen cubano el que cobra por ellos. Y ellos son básicamente rehenes que tienen que trabajar sin recibir salario, presos de ese régimen, ¿no? Y en el momento en el que piden cualquier cosa, pues simplemente los van sacando y les van quitando, ni siquiera les reconocen el salario que les corresponde, ¿no? Eso es lo que se llama el Estado dueño del ciudadano, que es la alienación total del hombre. El Estado, de hecho, el Estado es dueño de todo lo que tiene que ver con salud, de los hospitales, de hecho, es dueño. Ellos se creen, mejor dicho, vamos a poner un paréntesis, ellos se creen los dueños de salud, de comercio, de vivienda, de todo cuanto sector existe en Cuba. ¿Ves? Nada de privado, porque el privado te abres tu negocio, pero cuando ellos quieren, pues te lo quitan. O sea, ellos son los dueños, ellos se creen los dueños de todo absolutamente. De hecho, hay cientos de médicos y trabajadores de salud que han renunciado. Yo soy testigo de esto y estoy hablando en la salud primaria, no solo en hospitales también, pero la salud primaria, lo que acá le vamos a llamar policlínicos, o sea, clínicas, policlínicos y consultorios, que fue una de las formas, diría yo, de ellos engañar al pueblo, haciéndote ver de que la salud iba a ser una asistencia primaria muy cercana a ti en tu barrio, etcétera, etcétera, y gratuita. Yo voy a los consultorios y preguntas y te dicen no hay médicos, no hay médicos, no hay enfermeras. ¿Qué pasó? Te dicen renunciaron. Voy al policlínico, que es por municipio, a veces hay dos en cada municipio, y te das cuenta la falta de personal médico porque casi todos han renunciado. Se están dando cuenta de la explotación, de la mentira. Y yo te soy sincera, yo nunca recibí atención médica para mi hija, o sea, la correcta. Porque que vaya el médico a tu casa y te mira a la niña con los ojos de arriba abajo y después no haga nada, ni te mande nada, un estudio, una medicina, porque te dicen no hay, las farmacias están vacías. Allá quería llegar, porque una de las cosas que celebra el presidente Petro y que dice que hay que importar de Cuba es esa que llaman salud primaria, que es el médico que va y lo visita a uno en la casa. Y ahí está la experiencia de Ketty para que todos la conozcan. Y es, va al médico, lo mira a uno, de pronto le toma la presión, le oye el corazón y pues tampoco es que tenga equipos para hacerle ningún examen serio. Si es que tienen el aparato para el instrumento para medir presión, porque es que ni eso tienen, no tienen termómetro, no tienen guantes, estamos hablando de salud primaria. Te vas a hacer un análisis al policlínico y no hay reactivos, no hay agua, no hay nada. Mi hija, esta falta de estudios, estudios simples que se hacen en un policlínico, pero no hay reactivos, no hay nada. ¿Sabes dónde hay? ¿Sabes dónde es que hay todo eso? En las clínicas privadas, las clínicas de extranjeros. Yo fui personalmente al Cira García y el parqueo estaba lleno de ambulancias. Había que ver qué atención más bonita. Yo fui porque quise comprobar con mis ojos la diferencia. La diferencia. Y No, esas clínicas, ¿a quién pertenecen? Si no es al Estado. Porque esas no son privadas. O no, sea, todo es público, que es lo que nos quieren proponer aquí, acabar también con el sector privado como prestador. Pero te quería preguntar, Ketty, antes de darle la palabra a algunas personas que nos acompañan para que te puedan hacer unas preguntas sobre el tema de los medicamentos,
porque el presidente de Colombia también tomó la decisión de firmar un acuerdo con Cuba y con México que dice que para hacer un INVIMA, porque él quiere empezar a producir medicamentos con Farmacuba. ¿Qué impresión tienes tú de los medicamentos cubanos? Bueno, hasta donde sé, hasta donde sé, hay una crisis de medicamentos que no hay, porque realmente ellos necesitan en los laboratorios, en el polo científico, por ejemplo, donde ellos hacen las vacunas, donde hacen los medicamentos, etcétera, necesitan sustancias, necesitan reactivos, etcétera, para poder hacerlas. Y según tengo entendido, ellos no lo tienen, porque muchas son traídas de Estados Unidos y ya sabemos eh, lo que está pasando. Ellos le echan la culpa al bloqueo. El bloqueo no existe, señor mío. Si acá allá en Cuba hay tiendas que están llenas de productos de Estados Unidos. Importan muchas cosas de los Estados Unidos y de muchos países. Yo no logro entender la mentira del bloqueo que le hacen ver a mucha gente. Entonces, la falta que hay de medicinas para hacerlas, la falta que hay de medicamentos en todas las farmacias de Cuba, que no llega a las manos del pueblo. Y no te estoy hablando de una medicina extraordinaria, una simple pastilla para bajar la presión. Yo misma soy diabética. Nunca me dieron jeringuillas para inyectarme, un simple alcohol. ¿Y qué hacías entonces para inyectarte, Ketty? Bueno, los hermanos en el exilio siempre me han ayudado, me mandaban la jeringuilla y todas estas cosas. La insulina, sí, sí, me la daban, pero estuvo un tiempo que no venía, no entraba insulina a la farmacia. Tuve que pagar más de 8.000 pesos cubanos por 4 bulbos de insulina, si no me muero. Qué horror. Pero antes de salir de Cuba, escuchen bien, antes de salir de Cuba yo tuve que entrar al mercado negro y pagar dólares. Y esto me duele, lo digo con un nudo en la garganta. Yo tuve que pagar dólares para comprar la risperidona que toma mi hija, un medicamento que si no lo toma, lo necesita como el aire que respira, porque hace meses y meses y meses que no entra a la farmacia, a ninguna. Entonces, ¿de qué están hablando ellos? ¿De qué están hablando? ¿Qué es lo que quieren vender a Colombia? ¿Cuál salud quieren? Petro. Petro es otro mentiroso y comunista más, que quiere establecer el comunismo. Pueblo colombiano, no se dejen, por favor. Eso es una maldición. Eso es una maldición y es una Es maldición que se lo una va comiendo plaga. uno. Todo sistema comunista y socialista, todo lo que se parezca a comunismo, lo que huela a comunismo, lo que huela al sistema político que ha establecido en Cuba durante 64 años, por favor, abran los ojos, eso es una maldición. Bueno, Mi vamos a Cuba invitar, muere, Ketty. mi Cuba está muriendo y eso es mentira lo que ponen ellos políticos que venden una Cuba paraíso. Mi Cuba está muriendo. Está agonizando. Pueblo colombiano, abran los ojos, por favor. Hay evidencia en las redes de la represión, de las mentiras de este régimen cubano. El pueblo de a pie es quien dice la verdad. El pueblo es el que dice la verdad. Y evidentemente el sufrimiento de los cubanos ahora con la hambruna, con la falta de agua, con tantos problemas que están viviendo, Ketty, es una cosa muy conmovedora y muy triste, que le duele a uno ver las fotos que, como dices tú, denuncia el pueblo cubano en medio del hambre. Y quiero entonces darle la palabra a algunos de los que están aquí. Les vamos a pedir que hagan una intervención corta para que le puedan preguntar algo a Ketty o compartir su comentario. M y N, ahí lo voy a activar. Buenas noches, senadora. ¿Cómo están? Buenas noches a los que están en sala y buenas noches a Ketty. Mire, yo tuve la oportunidad, yo trabajo en una organización internacional de la cual no puedo decir el nombre, pero tuve la oportunidad de estar en Cuba hace alrededor de unos 2 meses.
Realmente la desnutrición se palpa en las calles, en los niños, en las mujeres, y la estadística, para nosotros poder hacer, digamos, como un balance estadístico de cómo iba la salud y confrontar con los datos de la Organización Mundial de la Salud, usted la encuentra en los cementerios. Mujeres jóvenes que perdieron la vida en un embarazo por desnutrición, porque no tienen lo básico. Número uno. Número dos, las estadísticas no las hacen. Número tres, los informes que pasan a la Organización Mundial de la Salud son un copy-paste que no cambian nunca. La manufactura de los medicamentos que se están haciendo y que fueron, digamos, el convenio que fue más o menos el año pasado, entre el primer trimestre, si no estoy mal, que se firmó con Colombia, pues es bastante preocupante. ¿Por qué? Porque no tienen políticas de bioseguridad de manufacturación de estos medicamentos. Eso no, pues se concluye que no hay un testeo real. Las clínicas no son clínicas, son puestos de salud con camas, en una precariedad absoluta. Usted todavía encuentra, como encontramos nosotros, jeringas de vidrio. Increíble. De las que las dejamos usar hace muchísimo tiempo. Tuvimos un encuentro con varios médicos que nos contaban que ellos renunciaron por lo que la señora Ketty, a quien me solidarizo porque es de verdad quien no ha estado en Cuba en estos últimos meses, es de una tristeza y de un horror ver la gente que ya camina como zombies, con una tristeza desnutrida, buscando en la basura, caminan por la mitad de las calles porque los tejados se están cayendo, las casas se están cayendo. Existe el mercado negro, que es donde se consigue toda esa medicina que algunas personas logran entrar a la isla, que les envían sus familiares o que algún turista les deja, porque ven la precariedad del tema. Pero pues obviamente usted encuentra medicamentos vencidos, pero se los aplican porque no tienen otra opción. Ese médico en casa y esa maravillosa de la que habla todo el mundo, que no ha ido a Cuba, que le parece perfecto, que está en papel, pues en las calles no se ve. Vuelvo y le repito, la estadística está en los cementerios, está en las calles. Qué drama tan grande. Lo puede vivir así. Y yo creo que es una experiencia que no sé si tú quieres comentar algo sobre lo que nos Sí, comparte. esto que está diciendo la señora sobre los cementerios, bueno, no hace un año, no hace un año, y les invito a que lo busquen porque está en las redes, no hace un año en un hospital ginecostétrico fallecieron una cantidad de bebés por bajo peso. Ay, qué horror. En el mismo día, creo que fueron varios días seguidos por esos días, que las mamás jovencitas muy desnutridas parían y en las muertes de los bebés diarios eran unas cuantas todos los días. Eso se denunció en redes sociales. Creo que el gremio médico cubano libre, me parece que ellos tienen ese dato. Y Pero fueron días seguidos así muriendo increíble los pues que la bebés. situación de hambre dé para que las mamás estén en total desnutrición, porque alguno dirá, bueno, pero es que en Colombia también hay desnutrición. Claro, nosotros tenemos unas poblaciones con hambre, especialmente poblaciones indígenas que viven en la selva, frente a las cuales el acceso es muy difícil y el control prenatal es muy difícil. Pero digamos que la mejora de las cifras colombianas es bien significativa, pero que una mamá se muera pues por hambre creo que es una cosa pues devastadora, ¿no? Disculpe, senadora, no solamente es la madre, o sea, son los bebés, porque obviamente en un estado de desnutrición la lactancia es mínima. Los pescadores no pueden pescar, ellos tienen prohibido pescar, me corregirá la señora si la información Mi que nos dieron esposo es es equivocada. pescador y mi hijo también. No pueden, todas las semanas les cambian como el orden de lo que pueden tener o adquirir de alimentación.
una libra de carne se la dan por un mes, donde no tienen, digamos, en muchas partes no gozan con servicios sanitarios como agua o luz o energía, y ellos tratan de salar la carne para poderla mantener, pero es una libra de carne en el mes, y al siguiente mes a lo mejor no le dan la libra de carne. Pollo. No hay fórmulas para las madres que no pueden lactar, no las hay, usted no las No hay, consigue, vuelvo y les digo, no de hay pronto en el vitaminas mercado negro. No hay vitamina ni hierro para prenatales. durante el embarazo. O sea, es que, mire, yo le quiero decir que yo, que he visitado varias partes, soy asesora en temas de salud en varios países, no había visto tan palpable lo que causa una mala administración. eh, es perverso ver en las calles todo tipo de enfermedades. Allá las personas que tienen cáncer, nos decían los médicos, mire, es que las personas que tienen cáncer ya son consideradas para el sistema de desechables, no vale la pena invertir en ningún tipo de tratamiento. Qué Y es que horror. además no lo hay. Y le dicen a uno que esa es la manera, y le dicen a uno que esa es la manera como debiera tenerlos. Yo quiero darle la palabra a Fernanda, que quería también compartir algo con nosotros. Buenas noches, senadora. Qué gusto verla acá Gracias. compartiendo con las personas que estamos haciendo esta lucha. De verdad que muchísimas gracias por estar acá. Hola, doc María Fernanda, buenas noches. Y a la señora Ketty. Pues primero solidaridad con ella por todo lo que contó, porque es desgarrador el testimonio que ella da. Y quería hacerle una pregunta a la señora Ketty, senadora, si me lo permite. Claro. Señora Ketty, Sí. las personas que aún defienden el régimen en Cuba, quisiera yo saber si tienen algún tipo de trato preferencial o de trato especial cuando se trata de medicamentos o cuando se trata de citas o urgencias a nivel de salud. Me gustaría saber, señora Ketty. Sí, con gusto. Mire, hay dos clases de personas. Yo diría que son los que no son opositores y los que son eh, los que defienden ese régimen. Bueno, yo diría que entre estas dos clases de personas está el comunista, el que defiende, el que todavía tiene la venda en los ojos, que se ha dejado engañar. Este lo defiende, pero sigue pasando la misma hambre que el pueblo. Pero ahí también está ese comunista que tal vez sabe lo que está pasando, pero por miedo, aclaro, por terror, no habla, no dice nada, pasa hambre, enfermedades, etc. Ese es uno. Ahora está el otro que sí tiene, vamos a decir, que tiene un cargo en un trabajo, que tiene una casa buena, que tiene un carro, el que está acomodado, que trabaja para el régimen. Ese tiene privilegios, el que defiende a capa y espada lo indefendible, lo mal hecho. ¿m? Ese sí tiene algunos privilegios. Tiene casas en la playa, tiene un módulo tal vez donde pueda comprar comida, le dan combos de comida, de alimento. Por ejemplo, los policías, los militares, no los chivatones, porque los chivatones de barrio son unos muertos de hambre que chivatean no sé ni por qué, tal vez por una libra de pollo, nada más. Pero estamos hablando de otros, de un sector que tiene un buen salario, que tiene una buena comodidad. Eso sí, defienden porque claro, le dan los privilegios. Claro, ¿no? Pues evidentemente hay quienes les va muy bien en esos regímenes, que son especialmente los que pues están serviles con el régimen y entonces pues algún privilegio hay. Y hay que recordar la cantidad de plata que llegó a acumular Fidel Castro, los caballos españoles que tenía, todas las cuentas de buena vida que llevaba. Yo le quiero dar la palabra a González, que quiere hacer una pregunta y también a motivación para que Ketty no la pueda contestar.
González, Bueno, te escuchamos. buenas noches, Paloma. De verdad quiero agradecer este espacio. Primero, antes de dirigirme a Leti, que me parece muy valiente y me parece maravillosa que una persona cubana haga esto, quiero decirte, Paloma, que esto es necesario. Y de verdad, muchas gracias porque es lo que ustedes tienen que hacer desde sus cargos como políticos acá en Colombia, de la oposición. Qué maravilloso que se acerquen hacia la gente. Y eso, y si sigues así, de verdad, te lo digo de corazón y con toda la humildad vas a ver los frutos, porque esto es lo que tienen que hacer ustedes, de verdad. Muchas gracias. Así es. Leti, la señora Francia Márquez estuvo en Cuba, y salió diciendo que Colombia tenía que imitar el sistema de salud cubano. ¿Tú avalas esas palabras sabiendo que en Colombia tenemos uno de los sistemas más solidarios del mundo y que este gobierno nefasto quiere acabarlo? ¿Tú avalas Bueno, qué piensas de esas? Porque salieron pues obviamente los petristas a decir que no, que ¿me realmente puedes, el me puedes modelo cubano de repetir salud el sí era muy nombre? bueno. Repíteme el nombre de esa señora que estuvo en Cuba y salió defendiendo. Francia Márquez. Francia Márquez. Ah, bueno. Sí. Yo quisiera preguntarle a Francia Márquez, ¿en dónde se hospedó? ¿Qué comió? ¿Con quiénes se reunió? ¿En qué andaba para visitar los lugares que fue? ¿O qué lugares visitó? Francia Márquez, si de verdad no fue, o sea, si ella no buscó, si ella no vio la verdad del pueblo de a pie, por ejemplo, voy a citar un lugar, La Habana Vieja, que se cae a pedazos, los edificios se derrumban, mueren niñas, mueren personas debajo de los escombros, pero al lado te encuentras un hotel 5 estrellas. O sea, si esta señora lo que fue a visitar a Cuba fueron los banquetes y los hoteles 5 estrellas y la gente de la alta cúpula, la gente, ya sabe, esta señora es otra corrupta más, esta señora es otra mentirosa más, o una gente también que trabaja en favor del régimen cubano. Ve, una pagada para llegar después a cualquier país del mundo y hablar el paraíso que venden de Cuba. O sea, es mentira todo lo que dijo esa señora. Y se lo digo yo, es mentira. Es muy importante porque es que yo creo que una cosa es ir a hacer un tour que le lleve a uno el régimen, a mostrarle las cosas buenas y a decirle que todo esté perfecto y a mostrarle esa facha que tienen instalada para mostrarle a los turistas, ¿no? Cuando la realidad de la gente es el sufrimiento, el hambre y el abandono. Le voy a dar la palabra motivación que también quería preguntar algo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Mauro Garza, su servidor. Un gusto, un placer de estar aquí. Soy psiquiatra, soy mexicano, estoy actualmente aquí en Bogotá haciendo algunos estudios y justamente son estudios acerca de la salud. Trabajo independientemente para pues, organismos internacionales. Y bueno, algo que sí está claro y por experiencia se los digo, hoy, desde hace unas semanas, he ido varias veces con subsidio a unas citas médicas, no para mí, sino para una conocida, y resulta ser que esta persona de 73 años de edad le fue recetado insulina. Dicen, la insulina está agotada en toda Colombia. Bueno, pues ok, tengo algunas formas de investigar y bueno, resulta ser que sí hay insulina en la tienda de justamente de enfrente en la Plaza de las Américas, en la tienda de mismo coincidio, resulta ser que sí la hay a un precio de 117,000 pesos colombianos. Mientras que en donde se la tenían que dar, no se la dieron. Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues sí, puede hablar de mucho de la corrupción, pero justamente yo digo que cada gobierno, porque también he tenido el gusto de estar en Colombia y coincido con la señorita Ketty, de que sí está en una situación denigrante Cuba, a pesar de tanta riqueza que tuvo y se la han acabado. Colombia tiene lo que tiene por decisión, porque realmente
Se los digo con el corazón en las manos. Quiero mucho a Colombia, he venido un par de veces. En la realidad tienen todo para ser millonarios, millonarios. ¿Qué pasa? Simplemente es cambiar la mentalidad, no quejarse, poner acción. Y acción en reformas, acción en cosas que son importantes, educación, y quitar esa mentalidad de culpar al otro cuando nadie hace nada por el mismo Colombia. Entonces, se los dejo ahí con mucho amor, con mucho cariño, respetando todas las posiciones, pero sí realmente la salud, el bienestar y la prosperidad de un pueblo está en cada uno de nosotros. Y en lugar de quejarnos, hay que aportar. Excelente reflexión, yo estoy totalmente de acuerdo. Mire, la crisis de salud que está viviendo Colombia es muy grave. Estamos viendo que no hay insulina, pero tampoco hay medicamentos psiquiátricos, no hay medicamentos para el pico de enfermedades respiratorias que tuvimos. A mí me duele mucho pensar que a Colombia no le hicieron falta drogas para tratar el COVID, por ejemplo, la dexametasona, que es el medicamento corticoide que se utiliza para desinflamar los pulmones en las crisis de neumonía aguda. Durante la pandemia, cuando el planeta entero estaba buscando dexametasona, Colombia tenía. Ahora ya no tenemos. El INVIMA no funciona, no están actualizando los precios de los medicamentos, no los están comprando y el gobierno está llevándonos a una crisis para obligar al cambio del sistema. Yo se los digo con sinceridad. Muchos días me pregunto qué podrá estar pasando por la cabeza del presidente y de sus ministros acercándose tanto a una crisis de salud, cuando de la salud depende la vida, dependen niños, dependen mujeres, dependen ancianos. Y yo eso no lo puedo entender. ¿Por qué no comprar los medicamentos? ¿Por qué no tomar las decisiones? ¿Por qué no dejar que el sistema funcione sin llevarnos a una crisis para obligar un cambio? Yo creo que eso es una cosa realmente irracional desde todo punto de vista, pero me parece muy importante lo que nos dice nuestro amigo de México, donde entre otras cosas no hay un sistema público de atención para la salud. Los mexicanos les toca enfrentar prácticamente el costo de la salud directamente con unos pocos intentos muy superficiales que hay. Le quiero dar la palabra a Patriota y volvemos a oír a Ketty. Patriota, te escuchamos. Doctora, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias a todos. Buenas noches. Doctora, hablando de la salud, quisiera preguntar, ¿qué podemos hacer nosotros como colombianos si este señor que dice ser presidente, porque mío no es, llega a hacer la reforma a la salud, o así con trampas y con todo lo que ellos hacen, porque es lo único que saben hacer, trampas, y con decretos y con vainas están metiendo cosas que nos está afectando a todos? Si llegase a dañar la salud, ¿qué podemos hacer nosotros para salvarnos de todo eso? Yo, yo me lo pregunto todos los días, y es decir, ¿qué va a pasar con una crisis de la salud a la que nos están llevando? Mire, yo veo esperanzas en el auto que sacó la Corte Constitucional, que dice, pues que el gobierno tiene que pagarle a las EPS, que no puede seguir mamándole gallo a la realidad de los colombianos. Yo no sé si ustedes tuvieron ocasión, perdón que me demoro que en darte la palabra, tuvieron ocasión de oír la rueda de prensa que dio Aldo Cadena ayer, quien es el nuevo presidente de la nueva EPS. La nueva EPS es la EPS que se tomó, digamos, el gobierno, una EPS mixta que controlaban las cámaras, las cajas de compensación y que hoy controla el gobierno nacional. Dijo dos cosas que son bien importantes. La primera, que la nueva EPS está dando pérdida, que la UPC, esto es, lo que se paga por cada colombiano para atender los servicios de salud, está siendo insuficiente. Y lo otro que dijo es que él quiere que le paguen más a la nueva EPS porque tiene costos muy altos. Entonces, ¿les parece que es corrupción cuando las EPS privadas dicen que la plata no les está alcanzando? Pero ellos mismos, manejando la nueva EPS, ya reconocen que la plata no les está alcanzando. Ketty, ya para no alargarnos más, que yo tengo los propósitos de que estos lives
los podamos hacer cortos. ¿Por qué no haces una reflexión de lo que ha sido salir de Cuba? A mí me interesa mucho esa visión de una mujer que ha estado allá viviendo en Cuba, luchando contra el sistema y de pronto tiene la oportunidad de salir a otro país. ¿Cuál ha sido tu experiencia saliendo de Cuba? Sí, Paloma, primeramente tuve que arriesgar mucho, tuve que exponer al peligro mucho, como lo han hecho cientos, miles de cubanos que han tenido que salir huyendo, huyendo. Y estoy hablando de mis hermanos patriotas que han tenido que salir huyendo sin querer, porque simplemente nuestra vida corre peligro, la de nuestra familia. Luego que llegamos acá, a tierras de libertad, como yo digo, yo estoy en Costa Rica, una tierra bendecida, hace Hermoso. exactamente, sí, hace exactamente 2 meses. Ujú. La diferencia es enorme. Yo fui antier a la ONU en Costa Rica. Allí, pues, a mi niña le van a dar seguros médicos, según ayuda, a mí también y a mi familia durante un tiempo, ajá, hasta que podamos tener los permisos y poder trabajar y ganar nuestra vida, ve, dignamente con nuestro esfuerzo. Pero es la libertad esa a la que yo me refiero, esa libertad, esa independencia, esa prosperidad, que en cualquier país del mundo tú trabajas, tú te esfuerzas, tú luchas. El vago no, el vago siempre va a ser vago donde quiera que llegue. Pero el que tiene ese sentido de trabajar, de luchar, de ver el fruto, eso en Cuba no existe. No existe, no existe. Tú te matas un mes entero trabajando y cuando ganas tu salario a los 2 días ya no tienes un peso en el bolsillo y no compraste nada de comida para tus hijos ni para tu casa. Pero acá no, acá no. Acá tú luchas, tú te esfuerzas, tú trabajas y ves el fruto en un mes, en un mes. Es muy impresionante porque a veces hay quienes creen que es igual ser pobre en un régimen tiránico que ser pobre en un régimen donde hay democracia, donde finalmente puede haber, digamos, pocas oportunidades, pero hay espacio para buscarlas, hay espacio para protestar, hay espacio para exigir. Voy a darle por último a David la palabra y le damos nuevamente la palabra a Ketty para que se despida, agradeciéndole a todos la presencia. David, te escuchamos. Buenas noches, senadora, y buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien, senadora. Yo soy David, el que te escribí al WhatsApp. Ah, El- qué bien, David, qué bien que estés aquí, gracias. Bueno, me alegra mucho saludarte y quiero aprovechar para saludar a Ketty y para hacerle una pregunta muy puntual. Ketty, mira, ¿tú crees que la ruta o el libreto que tomó Cuba para estar hoy en día como está, no solamente en temas de salud, sino en comida, en la pobreza extrema en la que están, ¿tú crees que Colombia también va por esa misma ruta? Porque hay mucha gente realmente que dicen que no y defienden a capa y espada, y no solamente los que tienen privilegios, inclusive los que no los tienen, que también tienen que salir todos los días a buscárselo del diario, son esas personas que defienden y no quieren creer que Colombia va por esta ruta. ¿Tú me podrías explicar eso, por favor? Gracias, Ketty. Ok, buenas noches, David. Sí, mira, te contesto y a modo de reflexión, porque he visto muchos comentarios acá defendiendo a... Ay, Dios mío. Bueno, pues lo que voy a decir es para todo el mundo. Eh, Simplemente el modelo que ha llevado mi país, o sea, que han llevado los políticos, los, entre comillas, dirigentes, que no lo son, durante 64 años, señores. Han pasado 64 años y ellos dicen que todavía están construyendo el socialismo. Bueno, esto no tiene fin.
sea, tú empiezas a construir un edificio, pero todo llega un momento en que ya lo terminas. Oh, qué lindo, ya está hecho el edificio, pero señores, ¿cuándo van a terminar de construirlo? Si lo que cada vez se destruye y se destruye y se destruye, ese modelo fallido, y lo voy a decir así con mayúsculas, durante 64 años, es un sistema político fallido, porque esos de cuello blanco, de panzas gordas, ellos sí viven un capitalismo. Ellos sí tienen de todo, ellos viajan, tienen yates, tienen casas, tienen carros, tienen de todo. Pero el pueblo, porque ellos siempre dijeron, por el pueblo, ¿cómo es que decía el dicho? Por el pueblo y para el pueblo, o algo así decían, ¿sí? Y muchas lemas de esto, por el bien de todo, y etcétera, etcétera. Señores, hace 64 años no hay nada. No hay nada que tú puedas decir. ¿Dónde están los logros? ¿Cuáles son los logros de ese modelo? Miseria, hambre, muerte, sufrimiento, familias divididas huyendo al exilio. Se te cerró el micrófono, Ketty. Se le cerró el micrófono a Ketty. Pero yo creo que, pues primero, qué privilegio poder escuchar a una mujer tan aguerrida, que le ha tocado enfrentarlo todo. Ketty ha tenido una niña que le fue muy difícil de atender y lo que la llevó, como buena madre que es, a golpear las puertas de todas las instancias cubanas para tratar de lograr una atención adecuada para su niña. Y la protesta que empezó a hacer, la queja que empezó a hacer frente a la negligencia médica de Cuba, la llevó a volverse una activista de redes muy reconocida en el mundo entero. Ketty se ha vuelto una de las voces más importantes para quienes consideran que hay que defender los derechos de todos los cubanos que hoy están, como decimos, presos en esa isla, sometidos a la tiranía, sometidos a la dictadura, sin libertad, humillados, en negación absoluta de derechos. Qué privilegio poder escuchar de primera mano una mujer como Ketty. Ahí volvió Ketty, le devuelvo la palabra para que pueda cerrar esta reunión agradeciéndoles a todos los que nos acompañaron, incluso a los petristas que nos insultan. Qué bueno que tengan ocasión de ver lo que piensan los cubanos, que les toca sufrir el régimen. Creo que la izquierda puede tener un discurso muy bonito, pero la realidad de las izquierdas en el mundo ha sido muy dolorosa. Senadora, discúlpeme, me retiro del live, no sin antes darle las gracias por el espacio y sobre todo agradecerle por el trabajo que usted hace por Colombia, independientemente de lo que piensen los demás. Y hay un comentario que han estado escribiendo muy repetido y me gustaría que lo analizaras un poquito. Es una chica que se hace llamar Estrellita. Ella dice algo que es muy cierto, independientemente de la posición política en la que estemos algunos, las faltas de respeto no pueden ser toleradas. Me despido, un abrazo para todos, cuídense mucho. Un Gracias, abrazo, senadora. David. Y gracias, Estrellita. Yo no demando la gente, yo demando las leyes y ahí vamos empatando el debate. Cada quien da lo que puede dar. Los que insultan es porque no les da para más la cabecita. Pero Ketty, quiero que tú cierres esta reunión agradeciéndote que nos hayas dado la oportunidad de escucharte y de compartir lo que ha sido tu vivencia. Sí. Bueno, acá estoy viendo las voces dobles, de hecho se me cayó el live, pero bueno, volví. Mira, estoy viendo la repetición de mi voz. Igual, nadie va a impedir que lo diga. Nosotros te oímos bien, Ketty, entonces si quieres terminar con tus palabras, que se te Sí, cayó la conexión, nosotros te estamos oyendo perfecta sin eco. gracias, Paloma, por lo que estás haciendo por tu pueblo. Es como es. Gracias. No desistas. A tu pueblo le pido que te apoyen, que te apoyen. Tan linda, Ketty, muchas gracias.
Yo creo que sobre todo lo que es importante es que la ciudadanía a veces le echan unos cuentos muy raros. Les dicen que Cuba es el paraíso, que No, hay que traer en los médicos cubanos, los modelos cubanos. Y cuando tú escuchas a los cubanos en el hambre, en el abandono, en la negación de todos sus derechos, incluso los más básicos de la libertad de opinar, uno siente pues que uno no quiere eso ni para Colombia, como no lo quiere para Cuba, como lo hemos no. tenido que ver tan terrible para Venezuela, que hay que hacer una cuña por María Corina Machado, que es una heroína y que representa la esperanza de que Venezuela resurja. Ojalá el mundo entero exija que María Corina pueda participar en esas elecciones, porque yo sé que el pueblo venezolano la va a elegir y Venezuela va a resurgir de la mano de esa mujer que representa todo lo bueno que tiene Venezuela. Dice el comentario que Petro no va a soltar el poder. Bueno, pues si no lo suelta, sáquenlo ustedes, pueblo. Sáquenlo ustedes. Yo espero, querida Ketty, que no nos, que ya los colombianos han entendido que Petro no es una solución. Es un gobierno de mucha paja, de poca ejecutoria, con un deseo tremendo de destruir. Cuando le faltan a Colombia vías, acueductos, colegios, se dedican a gastar la energía en destruir lo poco que tenemos, entre otras un sistema de salud que todo el mundo le puede hacer críticas, por supuesto que sí, que le falta salud en la periferia de Colombia, en todas las regiones apartadas, pero hagamos más bien sistema ya, construyamos los hospitales, construyamos las vías, creemos la infraestructura que se necesita. Yo creo que esto es construyendo, no destruyendo lo poco que tenemos. Quiero agradecerle muchísimo a Ketty el privilegio de haberla escuchado, su pasión, su amor por la vida, su amor por Cuba, su amor por la libertad. Son definitivamente voces que inspiran y sobre todo que alertan lo que uno puede perder cuando le apuesta a todos estos proyectos soñadores, pero que en realidad vienen por detrás con un modelo fracasado en el mundo entero. No hay ningún país comunista en el mundo donde la ciudadanía haya vivido bien. No hay ningún comunista, no hay ningún país comunista en el mundo donde la libertad se haya podido mantener con la hegemonía total del Estado. Cuando a uno le dicen que quieren estatizar todo, ténganle miedo, porque el Estado en general se vuelve déspota. En general a los privados uno les puede reclamar, se puede retirar del servicio, se puede cambiar, pero cuando solo hay un proveedor de salud, a usted le toca aguantar lo que le den y ya deja de ser un derecho para convertirse en un regalo de caridad que el Estado le hace. Creo que son cosas en las que no nos podemos equivocar. Gracias, Ketty, y gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Me siento muy contenta de haber tenido esta conversación y espero en estos días que tengamos otras para hablar de los temas de Colombia, para que discutamos, por ejemplo, lo que está pasando con la reforma a la salud, con la pensional, lo que puede pasar y sobre todo estas cositas tan feas que salieron, donde el hijo del presidente Nicolás Petro reconoce que Euclides Torres financiaba esas mega reuniones que tenían en la campaña, en la pre-campaña de Petro, y después nos cuentan que ya le han dado al clan Torres 180.000 millones de pesos en contratos de energías. Esas son las cositas que vale la pena que la ciudadanía analice para ver dónde es que está la verdad para Colombia y cómo podemos mantenernos de lado para seguir construyendo una Colombia más grande y más justa, que los colombianos nos merecemos más. Ketty, un millón de gracias por tu participación, por tu tiempo, por tu pasión, por tu sinceridad y por tu infinito amor por la vida. Gracias a ti. Abajo todas las dictaduras. Abajo. Abajo las Libertad dictaduras. y democracia. Libertad y democracia, así sea. Gracias a todos por esta maravillosa compañía. Les mando un abrazo y nos vemos la semana entrante, Dios mediante. Gracias, doctora, gracias, la amamos mucho. En esta lucha por Gracias a nuestro ustedes. Chao, país, bendiciones. Colombia unida en contra de esta ideología que ha acabado y que le ha hecho tanto daño a Sudamérica y a otros países del mundo. Tenemos que Así es. unirnos. Somos Tenemos que colombianos, unirnos somos como y la ave tenemos que fénix. entender lo que significan las promesas vanas. Porque mire, una de las cosas que yo creo que es el gran reto que tiene Colombia hoy es superar la idea de que porque a uno le parece chévere a alguien por TikTok, esa persona lo puede a uno gobernar. No todo el mundo puede ser un buen presidente. Todo el mundo puede ser presidente, estamos en eso de acuerdo.
pero ser un buen presidente implica mucho conocimiento, mucho estudio. Yo creo que esas son las cosas en las que tenemos que pensar. Hay que gastarle tiempo a entender los problemas y sobre todo hay que ponerle pasión para poder sacar adelante las soluciones que Colombia necesita. Esto es menos hablar y más hacer. Un abrazo a todos y feliz noche. Gracias, bendiciones. Qué excelente espacio. Gracias. Gracias.